Hola, muy buenas a todos, soy David Zamora, bienvenidos a Pureza y Emoción. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal para estar a la última de todos nuestros programas. El invitado de hoy, el protagonista de hoy, es un torerazo con mayúsculas y no voy a hacer muchas más presentaciones. César Rincón, buenas tardes. David, muy buenas tardes, un placer estar ahí con usted en su programa, muchas gracias. Gracias a usted, un placer. Bueno, César, pues con usted se pueden hablar muchísimas cosas. Es historia de la Plaza de Madrid, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas que se recuerdan tanto como esa famosísima faena Bastonito, pero además es que atesora 6 puertas grandes. La última, por cierto, en 2005, una puerta grande impresionante, además venía usted de una hepatitis grave, con todo hecho en el toreo, pero a pesar de tenerlo todo hecho, dio una tarde fantástica. Aquello fue un clamor, se la jugó de verdad. Ahí demostró que será torero siempre, ¿no, César? Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que la profesión es maravillosa, el ser torero. Creo que yo siempre he dicho que todo lo que tengo a mi alrededor se lo debo al toro de mi vida, ¿no? Y yo cuando tuve esa enfermedad de la hepatitis C, yo dije, yo no puedo aceptar que esta enfermedad me haya retirado del toreo de esta forma. Yo tengo que regresar y duré pues prácticamente 3 años sin torear y volví nuevamente porque creía que yo me merecía algo más. Y al regresar la verdad que tuve cosas maravillosas en mi vida, y una de ellas indudablemente que fue esa sexta salida por la puerta grande en la Venta de Madrid con los toros del Coruscant, que precisamente ese día toreaba con el CID. Y bueno, esa tarde fue una tarde muy bonita, en la cual le hicieron un homenaje a la vida, ¿no? Porque yo creo que lo más bonito que uno le puede dar es salir por la puerta grande. Y eso era para mí, y a partir de ese momento yo ya dije, bueno, ya lo conseguí todo, y ahora ya voy a intentar por unos años más, y luego ya me retiré. Bueno, usted además ha sido protagonista de auténticas batallas, ¿no? Y además debe ser difícil porque toros que ponen al público de su parte por su bravura, por su casta, es muy difícil darle la vuelta a eso. Sin embargo, cuando se consigue, el torero tiene un triunfo rotundo y sobre todo la admiración de los aficionados. Yo creo que eso es lo que a uno más le llena, ¿no? La admiración de los aficionados y el reconocimiento de los grandes taurinos y toreros, ¿no? Eso yo creo que cuando uno, después de conseguir cosas tan bonitas, que a uno le llamen, por ejemplo, torero de Madrid, o que los grandes toreros le reconozcan a uno que realmente tienes una historial importante y que uno ha podido llegar a esas escalas, creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Que uno lo que ha hecho no ha pasado en vano, sino que ha dejado huella. Y eso creo que es bonito no solamente para uno personalmente, sino creo que es bonito para el ejemplo de tus hijos, ¿no? Porque es una forma de motivarlos a ellos y de intentar que ellos vean que el papá, saliendo de tal parte, fue capaz de llegar a tal parte. Entonces, es una meta en la cual uno tiene que estar constantemente diciéndoles a ellos qué tienen que hacer, porque muchas veces uno ve que ya ellos, como lo tienen todo, pues ya no hay que sacrificarse. Y creo que ahí tenemos que ser perseverantes también en intentar transmitir esos valores lógicamente a los hijos. Hombre, César, yo creo que usted le ha puesto a su hijo el listón demasiado alto, ¿no? No, bueno, no creo, porque cada uno es cada uno, pero creo que yo creo que es, aunque muchas veces lo dan todo por hecho, es importantísimo que ellos también sepan valorar eso, ¿no? Y que ellos vean que aunque el listón sea alto, como usted lo acaba de decir, nosotros tenemos la obligación, lógicamente, de inculcarles eso, porque a veces se pierde un poquito el norte porque le dan
como ya lo tengo todo hecho, los esfuerzos son mínimos. Maestro, usted se ha jugado la vida de verdad, algo que tiene un mérito incalculable siempre, pero más si cabe en su caso, sobre todo por esa cornada que llegó en el año 90 en Palmira, donde sufrió un percance gravísimo, y en el que incluso usted llegó a escuchar a los médicos, se nos va, se nos va. ¿Cómo se superan esas cornadas? Hay algo que aprendí a través de la historia, y es el tener poder de olvido. O sea, nosotros de las tristezas, de las amarguras, de las cornadas, tenemos que olvidarnos. Y uno no escucha las grandes ciudades del provincia como que tienen una gran razón, pero también lo piensa uno en la vida, ¿no? Si yo me acuerdo de aquella persona que por A, B, C o D hizo algo malo en nuestra vida, y me acuerdo de él, voy a tener una sensación triste por ese momento. Y en las jornadas, pues nos tenemos que olvidar siempre de esa jornada, porque si nos vivimos acordando y la tenemos en nuestra memoria, no somos capaces de volver nuevamente a pensar que yo tengo que torear. Sí, yo creo que ese es un ejercicio importante en la vida, de tener poder de olvido y solamente recordarse cosas bonitas de los que uno se ha apoyado y que son los que le dan la felicidad, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, yo tengo algo que me hace feliz, pues digo, pues yo tengo que continuar buscando esa felicidad. ¿Qué plazas de las importantes iba usted algo más cómodo dentro de la comodidad que puede tener uno cuando va a torear en una plaza? ¿Y en cuáles se ha sentido un poco más la presión? Bueno, yo creo que sentir una presión, o sea, de estar fácil en alguna plaza, yo creo que es casi imposible, ¿no? Porque cuando sale el toro, muchas veces es impredecible saber exactamente cuál es la forma de embestir de aquel toro, ¿no? Y cuáles son las reacciones del mismo toro. Entonces, la comodidad no era tan fácil. Yo creo que es lo contrario, siempre existía ese momento duro, difícil, en el momento de torear y de la plaza misma, que te hace que tengas que tener una mayor tensión. Indudablemente, Madrid es la plaza que más tensión me hizo tener a mí. Y luego la responsabilidad de una plaza que para mi gusto no fue fácil, que fue Sevilla. Yo creo que esas dos plazas en el mundo son un icono, y que el conquistarlas, el llegar a romper ese mismo hielo y esas cosas que muchas veces no saben por qué son tan difíciles, porque en algunos momentos lo hemos visto en algunas otras faenas, y lo hablo en primera persona, ¿no? Si en algunos momentos vi más fácil esta plaza y después se me puso cuesta arriba. Entonces, realmente creo que los dos picos más altos que yo pude conseguir y los viví, indudablemente fue Madrid-Sevilla, aunque quiero decir que luego hubo otras plazas en las cuales yo podía hacer lo que fuese, pero lo que yo hice en aquel momento no tuvo eco nunca. ¿Se refiere usted a los triunfos en Madrid? Claro, en algunos triunfos en Madrid, por lo que decía yo, en algunos triunfos en algún momento lo vi algo más fácil, entre comillas, y algunos momentos lo vi casi imposible. Decía, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer para poder tener, llegar a tener esa acústica o ese movimiento, saber exactamente interpretar el gusto de Madrid? ¿Qué estaba pasando? Pues a veces se pone muy cuesta arriba y uno no es capaz de tener esa varita mágica para saber exactamente qué, ¿no? Se le pone a veces muy cuesta arriba. Pero como le digo, hubo algunas otras plazas en las cuales yo toreé y que todo lo que yo hacía fue mal, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una plaza que nunca se me dio bien fue Albacete. Esa plaza yo no sabía por qué, pero yo creo que ya estaba haciendo el paseillo y ya me estaban pitando. Yo
un día escuché al maestro Emilio Muñoz decir que él en Madrid pues nunca dio una vuelta al ruedo, y a mí me pasaba seguramente con otras plazas, ¿no? Sí, porque además es cierto que usted, como torero del que se espera mucho, pues como un maestro, pues la verdad es que se le exigía mucho. De hecho, hay unas palabras que le iba a decir ahora, que usted en una tertulia con unos aficionados en Casa Salvador en Madrid, unas palabras que dijo que definen esto de la exigencia hacia César Rincón, lo definen muy bien. Usted dijo: yo siempre estuve obligado a estar colocado en el centro de la calle esperando al tranvía con el trapo en la mano. ¿Y si no viene al trapo?, pensaba yo mientras llegaba el encuentro. Sí, bueno, a veces ya saben que hay que tener mucho temple en ese momento, ¿no? Dice uno que el temple es la velocidad perfecta, ni más rápido ni muy despacio, sino la velocidad adecuada para poder conducir la embestida del toro, pero también hay que tener temple en el aguante del sitio de cuando el toro te acomete. Y en ese momento tú tienes que como que dice, aguantar ese instante, porque no sabes realmente cuando el toro viene de largo, no sabes si es verdad que te viene a la muleta o no, porque al fin y al cabo uno representa, sobre todo cuando uno está muy lejos, uno no sabe si realmente el toro está acudiendo a la muleta o no. Hombre, claro. Y a veces se pasa bastante mal. Se debe hacer eterno ese tiempo. Sí, a veces. Eso es algo, además, que gustaba mucho de usted, ¿no? El cómo le daba distancia a los toros, cómo se les ve, cómo los lucía, ¿no? Aquello era un espectáculo, esperar a ese encuentro de César Rincón con el toro. Había mucha verdad ahí. ¿Usted considera...? David, yo creo que consideré siempre, y me gustó, yo siempre lo vi desde cuando empezaba a crecer torero, y siempre me gustó ver galopar al toro, y bueno, pues cada torero va buscando un poco su personalidad, y digamos que va buscando su ADN, ¿no? ¿Cuál es exactamente mi ADN, ¿no? Y en definitiva, uno es como es, y al final siempre intento dar esa misma distancia en todos mis quehaceres, ¿no? Y ahora como ganadero también lo interpreto de esa misma forma, y intento que cuando alguien tiene muchos toreros de venir a la casa, pues de alguna forma lo que hay, la distancia que es fundamental en el toro, y cuando se quedan cortos los animales a veces protestan, infortunadamente, no por eso, sino que algunos animales tienen esa caspa y esa bravura, de cierta forma, que las cercanías son algo incómodas, ¿no? Y bueno, pues yo lo entendí de esa forma, y lo interpreto siempre, ¿no? Sí, porque además de darle distancia, maestro, usted enganchaba adelante, vaciaba atrás, muy ceñido, un toreo con mucha verdad, ¿no? Hoy en día, hablando del toreo actual, es verdad que hay una moda que es esa noria, que más que ligar los pases es un encadenar, ¿no? No sé qué opinión tendrá usted al respecto. Bueno, como le decía, cada torero tiene su verdad, digámoslo así, o su personalidad, o su gusto, ¿no? Es como el pintor, ¿no? Todo tiene sus momentos. Hay pintores únicos que se realmente en un momento se ve cuál es el trazo de ese pintor. Por ejemplo, en este caso hablo de un pintor magnífico que se llama Fernando Botero, paisano mío, que inmediatamente saben quién es Fernando Botero, solamente de ver un cuadro, ¿no? Y así hay muchos toreros que lo han hecho y lo han interpretado de esa forma. Es verdad que a mí personalmente no me parece bonito la noria, ¿no? A mí me parece más bonito que se le pegue un muletazo a un toro. Yo siempre me acuerdo de aquella frase que dicen los antiguos, que cuando le echaban la muleta adelante, era como darle la mano a una persona, y cuando uno le da la mano a una persona siempre estira el brazo hacia adelante. Y a partir de ahí siempre le dice buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? Me gusta saludarlo, bueno, adiós, hasta luego, pronto nos vemos. Y el muletazo es eterno porque es mucho más largo el muletazo. Y a partir de ahí
esa pequeña pausa que hay que tener entre muletazo y muletazo hace que tú luego puedas disfrutar, que uno pueda disfrutar de ese otro muletazo que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo personalmente la noria no me gusta, porque me parece también que es estar detrás de la oreja del toro y se expone, para mi gusto, menos. Cuando terminas un pase, lo rematas y te quedas colocado para dar otro, en vez de encadenar como en la noria, pues ahí hay que aguantar también, ¿no? Y ahí el toro sabes qué puede hacer por ti, porque no tiene esa inercia de cuando va en la noria, sino que para y entonces o muleta o torero. Así es, yo así lo veo, y además hay una cosa, que cuando uno hace esa pequeña pausa, le da también respiro al toro y él tiene la opción de ir o por la muleta o por el torero, porque digamos que una vez que el toro vuelve en ese segundo muletazo para poderlo encadenar, o sea, no quiere decir que sea de uno en uno, pero hay esa pequeña pausa en la cual el toro te da la opción y con el toque de la muleta enseguida, después de para citarlo para ese otro muletazo, el toro sabe por dónde va, ¿no? O a qué va a atender. Y ahí creo que se necesita mucho valor, ¿no? Para mi gusto también, dejarle respirar al toro y volver otra vez a engancharle adelante y volverlo a traer y llevar, y eso hacerlo continuamente. A mí me parece que eso es más bonito y bueno, como les digo, todas las formas de torear bienvenidas sean, pero ahí es donde está, lógicamente, los aficionados y el valor que le puedan dar a una u otra actividad o forma de torear. Sí, y yo, hablando de esto, estaba pensando tanto en la faena de esos toros, esas faenas heroicas que ha hecho usted, como la que le mencionaba al principio de Alcurrucén, donde toreó, pues, como se suele decir hoy, un poco más a gusto, ¿no? Que yo tampoco, eso de estar a gusto delante de un toro ya sabemos que es casi imposible. Es decir, usted ha sido un torero muy completo. ¿Y qué siente un torero cuando engancha, cuando le da los buenos días al toro, como usted decía antes, y lo va llevando y la plaza ruge con usted? Las sensaciones deben ser, yo creo que de las mejores que se pueden sentir, ¿no? Sí, yo creo que además, como el muletazo suele ser más largo, los soles también son más rotundos, ¿no? Le da oportunidad a que el aficionado también pueda disfrutar de ese muletazo largo, ¿no? Cuando se va encadenado, pues el ole también es más cortico, para mi gusto. Sí. De Luis Álvarez y los Lozanos, sus apoderados, ¿qué fue lo que más aprendió de cada uno de ellos? Bueno, o lo más importante. Pues es que yo creo que hay algo bonito por ejemplo, en Luis Álvarez. Me veía que tenía un temple en el trato y en la relación entre el torero y él, magnífica. Digo, de trato, de cariño, digamos, siempre con digamos, pendiente de la persona, digámoslo así. Uh-huh. No quiere decir con esto que los lozanos no estén pendientes de la persona, ¿no? Sino simplemente que son dos formas diferentes. A Luis Álvarez siempre tuvo unas muy buenas relaciones públicas. Y, por ejemplo, los Lozano no es que tengan muy buenas relaciones públicas, es que el torero era el más importante en ese momento y ya no es la relación pública, sino es el torero, ¿no? Y siempre da pendiente del torero como tal, ¿no? Y a mí también me llenó. Yo creo que las dos cosas fueron clave en mi carrera taurina, porque creo que uno se tiene que formar y todo eso es válido para uno aprender mucho de la profesión. No de ninguno de los dos puedo decir, mire, es que esto pasó con otro, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, con Luis Álvarez, se quemó una etapa importantísima de mi carrera, pero veía que de cierta forma se había estancado y yo dije, no, yo quiero llegar a más cotas, porque también cuando uno ve la rivalidad, que es importantísima en cualquier
pues veía que en la misma época que yo estaba con Luis Álvarez existían otros toreros y les veía con otros cachés y otras cosas, y yo dije, uy, no, yo tengo que hacer un cambio porque yo tengo todavía mucho, ¿no? Y bueno, pues ese peldaño más allá, pues seguramente me lo hice con los años. Pues César, y ahora ya en su retiro, usted en vez de disfrutar después de toda esa etapa de torero tan intensa, en vez de disfrutar, se hizo ganadero, ¿no? O sea, quería... lo que es a veces... hace un rato con usted hablábamos del valor inconsciente. Uh-huh. Y me parece que en algunos bien como ganadero, y seguramente el amor que le tengo al toro y el agradecimiento, porque lo que tengo hoy día siempre se lo debo al toro de Lidia. Y alguien también decía que el campo es mejorable hasta la misma ruina de su dueño. Pero cuando uno se cuenta de todas las cosas, madre mía, la inconsciencia o el amor que le tengo a la ganadería de Lidia es tanto que hay que tener equilibrio, hay que saber al caballo, como dice, hay que atajarlo un poquito porque no es nada fácil llevarlo, ¿no? Sí. Y bueno, y como ganadero, poco a poco, porque es una labor muy lenta, pero ¿se van cumpliendo sus objetivos, César? Bueno, no sé, usted sabe que yo tengo dos ganaderías, una en Colombia y otra aquí en España, y mire, ahorita mismo con esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, se ve cuesta arriba, ¿no? Yo no pensaba en la vida que la ganadería de Lidia fuera tan compleja, y más en este momento. Yo creo que la ganadería de Lidia está pasando por momentos muy difíciles y la historia nunca había pasado, ¿no? Uno se pone a ver momentos críticos de la tauromaquia y creo que este es el momento más duro en la historia. Creo que este año va a pasar algo yo creo que peor, ¿no? Y pues, en mi caso tenía una ganadería de más de 250 vacas de viento, tengo 100, porque he tenido que ir recortando porque es muy difícil gestionarla, es porque creo que es complejo, tiene una complejidad grande. Yo siempre digo que, he escuchado, he escuchado que las ganaderías eran para marqueses, reyes y condes. Y entonces, seguramente en el lugar equivocado, pero pues, como le decía uno, el amor al toro de Lidia a veces te hace que tu conciencia no es adecuada a una realidad. Bueno, esperemos que salga todo bien de esta difícil situación. Y César, ha sido un auténtico placer hablar con usted. Y bueno, y le doy las gracias también, no solamente por estar en el programa, sino como aficionado, por engrandecer la fiesta de los toros. Nada, lo contrario, a ustedes muchísimas gracias. Le mando un fuertísimo abrazo y que tengan muchos éxitos. Igualmente, César, un fuerte abrazo.